Hola a todos y bienvenidos al canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y motivación. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes, porque tengo un tema que creo que les va a encantar, un tema que me apasiona y que sé que resuena con muchos de ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un universo fascinante en la vida de dos personalidades que, a pesar de la fama y el brillo, han sabido mantener una cualidad que aprecio muchísimo, la autenticidad. Hoy vamos a desentrañar el misterio de un dúo que a lo largo de los años ha demostrado una honestidad que a veces puede ser bueno simplemente impactante. Vamos a analizar en profundidad algunas de sus entrevistas más recordadas, esas en las que se soltaron la melena, en las que sin filtro ni máscaras, nos regalaron momentos que nos hicieron reír a carcajadas, llorar a mares y sobre todo, cuestionarnos muchísimas cosas. Así que prepárense para un viaje lleno de revelaciones, de anécdotas inesperadas, de confesiones íntimas y por supuesto de mucho sabor. Y hablando de sabor, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre les traemos contenido fresco, entretenido y sobre todo, con un toque de análisis y reflexión. Activar la campanita es la clave para que no se pierdan nada. Suscríbanse ya. Y ahora sí, sin más preámbulos, arrancamos con este análisis exhaustivo. *** El origen de la chispa, un estilo revolucionario ***. Empecemos por el principio, por la chispa que encendió esta llama, por el punto de partida de esta fascinante historia. El dúo desde sus inicios se hizo famoso por su estilo único y particular. No eran los típicos artistas que solo se enfocaban en hablar de éxitos, de lo maravilloso que es el mundo de la fama y de cómo la vida les sonreía constantemente. No, ellos eran diferentes. Se mostraban vulnerables con sus imperfecciones a flor de piel, compartiendo sus luchas internas, sus errores y sus miedos. Y esa, en un mundo tan superficial y a menudo irreal como el de la farándula, era, sin duda, un acto revolucionario. En un entorno donde la imagen lo es todo, donde la perfección y la felicidad constante son el estándar, ellos optaron por la autenticidad. Y esa decisión, ese coraje, fue lo que los diferenció del resto. Fue lo que les permitió conectar con el público de una manera tan profunda y duradera. Recuerdo como si fuera ayer, una de sus primeras entrevistas significativas, un programa que marcó un antes y un después en sus carreras. Hablaron abiertamente sobre los inicios de su trayectoria, sobre las dificultades que enfrentaron, los obstáculos que tuvieron que superar y sobre todo, los miedos que los acechaban en cada paso. El presentador, con una astucia admirable, les hizo una pregunta directa y sin rodeos: ¿alguna vez pensaron en rendirse? La respuesta de ambos fue un rotundo y sincero sí, un sí que resonó en los corazones de millones de personas. No dudaron ni un segundo en admitir que en algún momento, la presión del público, las implacables críticas, la falta de reconocimiento inicial y las constantes dudas los habían llevado al borde del abismo. Habían sentido la tentación de tirar la toalla, de abandonar sus sueños, de renunciar a esa pasión que los impulsaba. Pero, ¿qué los detuvo? ¿Qué les dio la fuerza para seguir adelante? Fue precisamente esa honestidad brutal, esa sinceridad sin tapujos, lo que los hizo conectar con el público de una manera tan profunda y visceral. Porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido esa misma frustración, esa misma duda. Todos hemos experimentado el peso de la adversidad, la sensación de estar a punto de caer, de no poder más. Y ver a dos figuras públicas, a dos ídolos, reconocer esa vulnerabilidad, esa fragilidad, fue un acto de valentía que resonó en lo más profundo de nuestro ser. Fue un mensaje poderoso que nos decía: no estás solo. Todos pasamos por esto. Es normal sentir miedo, dudar, incluso flaquear. Lo importante es no rendirse. *** El arma de doble filo, honestidad vs. exposición ***. Y es que la honestidad, como ya he mencionado, es un arma de doble filo, ¿verdad? Por un lado, te acerca a la gente, te hace más humano, más real, más cercano. Te permite crear una conexión genuina y profunda con el público. La gente valora la autenticidad, la transparencia, la capacidad de ser genuino y sin artificios. En un mundo lleno de apariencias, la honestidad es un tesoro. Pero por otro lado, la honestidad te expone, que vuelve vulnerable a las críticas, a los juicios, a los malentendidos.
Te coloca en una posición donde tus palabras y tus acciones son analizadas, diseccionadas y, en ocasiones, manipuladas. La gente en las redes sociales a menudo es implacable, y la más mínima equivocación puede ser magnificada y utilizada en tu contra. Este dúo, con una valentía admirable, eligió el camino más arriesgado, el camino de la honestidad, de la transparencia. Eligieron mostrarse tal y como son, sin máscaras ni tapujos. Eligieron ser auténticos, a pesar de las consecuencias. Y esa decisión, a pesar de los desafíos, fue la clave de su éxito. Asterisco asterisco la danza de la relación, amigos, rivales o algo más, asterisco asterisco. Otra de las entrevistas que me dejaron una marca imborrable fue una en la que abordaron un tema muy sensible, la relación que existía entre ellos. Siempre ha habido especulaciones, rumores y conjeturas sobre si son amigos, si son rivales, si existe alguna tensión entre ellos. La gente adora el drama, la intriga, la idea de que detrás de la fama hay secretos y conflictos ocultos. En esta entrevista decidieron abrir su corazón y hablar de la verdad, sin edulcorantes ni medias verdades. Explicaron que como cualquier relación humana, la suya tiene altibajos, momentos de complicidad y armonía, pero también momentos de desencuentro, de desacuerdo, de fricción. La vida, al fin y al cabo, no es una película de Hollywood, y las relaciones no son perfectas. Admitieron que a veces las diferencias de personalidad, las presiones del trabajo y las exigencias del mundo del espectáculo pueden generar tensiones. Pero al final del día, el respeto y el cariño mutuo siempre prevalecen. Esa fue la clave, la base de su relación, el cimiento sobre el que se sostenía su éxito. Recuerdo que hablaron sobre cómo, a pesar de sus diferencias, se complementan a la perfección. Uno es más impulsivo, el otro más reflexivo. Uno es más extrovertido, el otro más reservado. Uno es más creativo, el otro más pragmático. Esa combinación, esa dualidad, es la que los ha hecho funcionar como dúo durante tantos años. Y lo más importante, dejaron claro que a pesar de todo, se admiran y se respetan mutuamente. Y eso, en un mundo donde la envidia y la competencia son moneda corriente, es algo verdaderamente valioso. En un mundo donde la colaboración y el trabajo en equipo a menudo se ven eclipsados por el ego y la ambición individual, ellos demostraron que es posible construir una relación sólida y duradera basada en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. Asterisco asterisco fragmentos del alma, compartiendo experiencias personales asterisco asterisco. Y no podemos olvidarnos, por supuesto, de las entrevistas donde compartieron sus experiencias personales, donde abrieron las puertas de su corazón y nos permitieron asomarnos a su mundo íntimo. Hablaron de sus familias, de sus amores, de sus pérdidas. Recordaron con lágrimas en los ojos momentos muy duros que vivieron, situaciones que los marcaron para siempre. En una de esas entrevistas, uno de ellos compartió la historia de la pérdida de un ser querido, una experiencia que lo sumió en una profunda tristeza. Pudo revivir el dolor, la impotencia, la sensación de vacío. En ese momento pudimos ver la fragilidad, la vulnerabilidad, de este artista que a menudo vemos en el escenario, irradiando energía y transmitiendo alegría. En otra entrevista hablaron de las dificultades que enfrentaron en sus relaciones sentimentales, de los errores que cometieron, de las lecciones que aprendieron. No intentaron ocultar sus fracasos ni minimizar sus responsabilidades. Reconocieron sus errores, asumieron las consecuencias y compartieron sus experiencias con el público. Esos momentos de sinceridad, de abrir su corazón al mundo, fueron algo que conectó profundamente con la audiencia. La gente se sintió identificada con sus experiencias, con sus emociones. Vio en ellos a seres humanos, con sus luces y sus sombras, con sus alegrías y sus tristezas. Y eso generó una conexión emocional muy poderosa, una lealtad inquebrantable. Asterisco asterisco más allá de la fama, abordando temas complejos asterisco asterisco. Además, es importante destacar que no se limitaron a hablar de sus logros y de sus alegrías. También abordaron temas más complejos, temas que a menudo son tabú, temas que generan debate y controversia. Hablaron de la salud mental, de la presión social, de la importancia de la autenticidad, de la diversidad y la inclusión. En una entrevista impactante hablaron abiertamente sobre cómo la fama y el éxito pueden afectar la salud mental, sobre la necesidad de buscar ayuda profesional, de romper con los estigmas y de normalizar la terapia. Compartieron sus propias experiencias con la ansiedad, la depresión y el estrés, y animaron a sus seguidores a buscar ayuda si la necesitaban. En otra entrevista abordaron el tema de la presión social,
de la necesidad de encajar, de cumplir con las expectativas de los demás. Hablaron de la importancia de ser uno mismo, de no tener miedo a ser diferente, de defender sus ideales y de luchar por sus sueños. Esos mensajes valientes y necesarios les permitieron ser un ejemplo para muchos jóvenes, para aquellos que se sienten perdidos, que no saben a dónde van, que luchan por encontrar su lugar en el mundo. Les demostraron que es posible ser feliz, que es posible triunfar, que es posible ser auténtico y fiel a uno mismo, a pesar de las adversidades. *** La valentía de responder a las críticas, un acto de integridad ***. Y la honestidad de este dúo también se manifestó en su forma de responder a las críticas. Nunca se escondieron, nunca intentaron manipular la narrativa, nunca se escudaron en excusas o justificaciones. Siempre respondieron con respeto, pero también con firmeza, con la convicción de quien sabe lo que dice y lo que hace. En un mundo donde la cancelación es pan de cada día, donde la opinión pública es volátil y los juicios son rápidos e implacables, es admirable la capacidad de mantenerse firme, de no dejarse amedrentar, de defender sus ideas y sus valores. Recuerdo una ocasión en la que fueron objeto de duras críticas por una decisión que tomaron. En lugar de silenciarse, de esconderse, de ceder a la presión, salieron a la palestra y defendieron su postura con argumentos sólidos y convincentes. No se dejaron amilanar por el odio ni por la intolerancia. Se mantuvieron fieles a sus principios. Esa actitud, esa valentía les granjeó el respeto de muchos, incluso de aquellos que no compartían sus ideas. Porque al final, lo que más valoramos en las personas es la integridad, la coherencia, la capacidad de ser fieles a sí mismos. ***, el punto de inflexión, honestidad en tiempos de polémica ***. Ahora, quiero hablarles de una entrevista que a mi parecer, fue un antes y un después en sus carreras, un momento que marcó un punto de inflexión en su trayectoria. Fue una entrevista donde se les cuestionó sobre un tema muy polémico, un tema que dividía a la opinión pública, un tema que generaba controversia. En lugar de esquivar las preguntas, de dar respuestas ambiguas o de recurrir a la diplomacia, decidieron ser totalmente honestos. Expresaron su opinión con claridad, sin miedo a las consecuencias, con la valentía de quien está seguro de lo que piensa y lo que siente. Por supuesto, esto generó controversia. Algunos los apoyaron, otros los criticaron. Pero en definitiva, esa decisión, esa honestidad, les ganó el respeto de mucha gente. Demostraron que no tenían miedo a expresar sus ideas, a defender sus valores, a ser coherentes con sus principios. Porque al final, lo que más valoramos en las personas es la autenticidad, la coherencia, la capacidad de ser fieles a sí mismos. Que sean coherentes con lo que piensan, con lo que dicen y con lo que hacen. Y este dúo, con sus aciertos y sus errores, ha demostrado que está dispuesto a ser honesto, a ser real, a no conformarse con las apariencias. *** El arte de aprender, reconociendo errores y creciendo ***. Y hablando de errores, ¿recuerdan aquella vez que protagonizaron un pequeño escándalo? Sí, todos lo conocemos. La prensa los atacó, las redes sociales ardieron en llamas, la opinión pública se dividió. Pero en lugar de esconderse, de disculparse a medias, de echarle la culpa a otros o de tratar de minimizar el daño, ¿qué hicieron? Salieron a dar la cara. Reconocieron su error, asumieron las consecuencias de sus actos y aprendieron de la experiencia. No buscaron excusas ni justificaron su comportamiento. Admitieron su responsabilidad y prometieron hacerlo mejor en el futuro. Y eso, amigos, es de admirar. Porque la honestidad no significa ser perfecto, no significa no cometer errores, no significa ser infalible. Significa ser capaz de reconocer tus errores, de pedir perdón, de aprender de tus experiencias y de crecer como persona. Significa asumir la responsabilidad de tus actos y no esconderte detrás de excusas o mentiras. Este dúo, a pesar de los escándalos, de las críticas y de las polémicas, ha demostrado una y otra vez que está dispuesto a seguir evolucionando, a seguir aprendiendo y a seguir siendo fieles a sí mismos. ***, la conexión humana, ¿por qué nos cautivan las historias de famosos? ***. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión. ¿Por qué nos atraen tanto las historias de vida de los famosos? ¿Por qué nos gusta tanto verlos compartir sus intimidades, sus miedos, sus alegrías y sus tristezas? ¿Por qué nos fascinan sus errores, sus aciertos, sus logros y sus fracasos? Creo que es porque nos identificamos con ellos.
Porque a pesar de la fama, del dinero y de los lujos, todos somos humanos. Todos tenemos problemas, todos sufrimos, todos nos equivocamos. Todos pasamos por momentos de alegría y felicidad, pero también por momentos de tristeza y desesperación. Y cuando vemos a alguien, sea famoso o no, que se atreve a ser honesto, a mostrarse tal y como es, con sus imperfecciones, con sus vulnerabilidades, nos sentimos menos solos, más comprendidos. Sentimos que no somos los únicos que luchamos, que sufrimos, que nos equivocamos. Y este dúo, con su honestidad, nos ha regalado muchas lecciones. Nos ha enseñado la importancia de ser auténticos, de no tener miedo a ser vulnerables, de asumir la responsabilidad de nuestros actos, de aprender de nuestros errores y de, sobre todo, de abrazar nuestra humanidad. ***, un legado de autenticidad y valentía ***. Además, creo que es importante destacar el impacto positivo que su honestidad ha tenido en sus seguidores. Han inspirado a muchos jóvenes a ser ellos mismos, a no tener miedo a mostrar su verdadera identidad, a defender sus ideales, a luchar por sus sueños y a ser fieles a sus valores. Han demostrado que la honestidad es la mejor forma de conectar con el público, de construir relaciones sólidas y duraderas y de dejar una huella positiva en la sociedad. Han demostrado que es posible triunfar, que es posible ser feliz, que es posible ser auténtico y fiel a uno mismo, a pesar de las adversidades. En un mundo donde la imagen y las apariencias a menudo son más importantes que la autenticidad y la verdad, su ejemplo es un faro de luz, una fuente de inspiración, un recordatorio de que la verdadera belleza reside en la autenticidad y en la capacidad de ser fiel a uno mismo. ***, evolución y madurez, el reflejo en el espejo de la vida ***. También es importante mencionar que a lo largo de los años, el dúo ha evolucionado. Han aprendido a lidiar con la fama, con las críticas, con las presiones del mundo del espectáculo. Han madurado, han crecido y han fortalecido su relación. Y eso se nota en sus entrevistas, en sus presentaciones y en la forma en que se relacionan con el público. Han aprendido a ser más resilientes, a aceptar los errores, a aprender de las experiencias y a seguir adelante. Han aprendido a valorar las cosas importantes de la vida, a disfrutar del presente, a ser agradecidos y a rodearse de personas que los aman y los apoyan. Han demostrado que es posible ser exitoso, que es posible ser feliz y que es posible mantener la autenticidad a pesar de las presiones y las tentaciones. Su evolución es un testimonio de su fortaleza, de su perseverancia y de su capacidad de adaptación. ***, resumen y reflexiones finales, un dúo inolvidable ***. Y ahora, para finalizar, quiero resumir brevemente los puntos más importantes que hemos analizado hoy. Hemos hablado de la honestidad del dúo, de cómo se han mostrado vulnerables, de cómo han compartido sus luchas y sus experiencias personales, de cómo han respondido a las críticas y de cómo han inspirado a sus seguidores. Hemos analizado entrevistas clave donde su sinceridad nos ha conmovido, nos ha hecho reír y nos ha hecho reflexionar. Hemos visto cómo su honestidad, lejos de ser un obstáculo, ha sido la clave de su éxito. Hemos visto cómo su autenticidad les ha permitido construir una conexión profunda y duradera con el público. Hemos analizado cómo han abordado temas complejos y relevantes, cómo han respondido a las críticas con valentía y cómo han aprendido de sus errores. Hemos visto cómo su evolución a lo largo de los años ha sido un testimonio de su fortaleza, de su perseverancia y de su capacidad de adaptación. En definitiva, este dúo con su honestidad nos ha regalado mucho más que entretenimiento. Nos ha regalado lecciones de vida, nos ha enseñado la importancia de ser auténticos, de ser fieles a nuestros valores y de no tener miedo a mostrar nuestra verdadera identidad. Así que, ¿qué les pareció este análisis? ¿Les sorprendió la honestidad de este dúo? ¿Qué entrevista les impactó más? ¿Qué lecciones aprendieron de su ejemplo? Los invito a dejar sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias. ¿Creen que la honestidad es siempre el mejor camino? ¿Cómo creen que la autenticidad influye en el éxito de los artistas? ¿Qué otros artistas admiran por su honestidad y su valentía? Compartan sus pensamientos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los temas que nos apasionan y que nos hacen reflexionar.
Un abrazo enorme para todos. Y recuerden, sean siempre ustedes mismos.